El día de hoy. Ramiro, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Buenos días, guía. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de administración pública, una carrera, una materia que incluso tú te acuerdas que era parte de la oferta educativa de aquí de la Facultad de Comercio. Hay varios, entre ellos el jefe. Exactamente. El jefe Cuellar es licenciado en administración pública. Es correcto, no es administrador público. Luego, pues se ofrece. Creo que también el que fue director de la sí, Garzamata, Ramiro Garzamata, Ramiro Garzamata también. Juan Arturo Lozano, Chiquilicerio, hay una generación de LAP, se llamaban LAP, ¿no? LAP. Luego, pues ya no hubo maestría en administración pública, acá, que yo recuerde. Y luego hay doctorado en administración pública. Fíjate que esa carrera, Miguel, es importante, porque si tú dices, oye, yo me voy a dedicar a la parte política de la administración pública, ¿qué estudio? ¿Dónde estudio? Si me gusta el hecho de estar en cualquiera de los órganos de decisión del Estado mexicano, que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, Poder Judicial. ¿Dónde puedo estudiar? Bueno, pues realmente los que llegan a la política, la mayoría de ellos no estudiaron administración pública, eso hay que decirlo. No hay una carrera de administración fortalecida en todo el país como hay en Inglaterra o en Francia, que son pues los países clásicos en donde hay una carrera, por ejemplo, parlamentaria. Por eso ahora ustedes radioescuchas ven cómo hay esta idea de la reelección consecutiva de legisladores como un propósito de hacer una carrera parlamentaria, como en Estados Unidos, donde un senador, un diputado, tiene 20 o 30 años, ¿no? Lo vemos en el caso aquí de los vecinos con Henry Cuellar, que se puede reelegir. Bueno, esa es la idea para hacer que una persona pues ya aprendió 3 años, pues que no se vaya, sino que siga, si la gente vota por ellos, pues para que ejerza mejor su responsabilidad, porque llegan y no saben la mayoría. Entonces, pues al menos el costo de aprendizaje, como en las empresas que llega alguien a trabajar en logística, a trabajar de tramitador, a trabajar en el área administrativa, contable, y se tarda varios meses en aprender, pues ya no lo corras para que él siga produciendo. Bueno, eso también extrapolado a la administración pública era la idea de la tema de la reelección. Por cierto, ahora este gobierno y este poder va a eliminar ya ese tema de la reelección, pero si luego nos vamos al otro poder, el judicial, pues también hay una carrera judicial, ahora ustedes lo saben, una gran polémica en cuanto a la elección de los jueces por voto popular, de los magistrados, que eso también no había pasado en México ni en todo el mundo. No se eligen a los magistrados en ninguna parte del mundo, se eligen a algunos puestos del Poder Judicial, como lo vemos en el sistema norteamericano, pero no a los miembros del Poder Judicial, con la idea de que llegue gente preparada, gente que sepa de la administración de la justicia, que tenga valores, que tenga principios y que pueda coadyuvar con un tema que ocupamos todos, que es la seguridad pública. Y en el otro poder, en el Poder Ejecutivo, pues la idea es que los que lleguen a las áreas municipales, estatales y federales, pues conozcan y sepan de lo que es la administración pública. Y la administración pública es algo muy, muy amplio y complejo, hay que decirlo. O sea, cuando tú vas a hacer una ley o cuando vas a ejercer una política pública, primero tienes que ver el fundamento legal. Es decir, qué da base a una decisión de gobierno. Una decisión gubernamental en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, pues la da el Código Municipal. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿los funcionarios saben qué dice el Código Municipal? Y esto es parte de la administración pública. O una decisión de gobierno en el Estado, pues la da la Constitución Política de los estados, del Estado de Tamaulipas. Y también pues es un documento que deberían de saber los funcionarios estatales, los propios legisladores locales. Y a nivel federal igual, los diputados federales, senadores y los que están dentro de los puestos de la administración pública federal descentralizada, la gente del SAT, por ejemplo, o la gente que está en aduanas, pues debe de conocer
la Constitución General de la República y las leyes que ahí emanan, como son la Ley General de Aduanas o el Código Fiscal de la Federación o la Ley del Impuesto sobre la Renta. En fin, es un entramado muy complejo de leyes que todo esto se tiene que aprender y saber en el tema de la administración pública. Y hoy les traigo este libro que se titula Administración Pública Contemporánea, Derecho, Política y Justicia, que son estudios jurídicos que se hicieron por la UNAM, por la Facultad de Derecho, que es una de las universidades, hay que decirlo, la UNAM, nuestra UNAM, es una de las mejores universidades del mundo, catalogada a veces entre las primeras 100, 60, 70, 50, junto con el TEC de Monterrey, son las que tienen el reconocimiento mundial como las mejores universidades del país. El TEC de Monterrey, que es una escuela privada, ustedes lo saben, y la UNAM, que es una escuela pública, una con sede en la Ciudad de México, la UNAM, y la otra aquí en Monterrey, con filiales en todo el país, como aquí en Nuevo Laredo, con el TEC Milenio. Son de las universidades mejor ranqueadas por el número de profesores investigadores, por el número de libros en la biblioteca o de publicaciones hechas por la universidad, por también la eficiencia terminal, es decir, cuántos entran y cuántos salen, por la capacidad de la universidad para generar estudiantes que resuelvan los problemas de la sociedad. Y así es como se mide, por ejemplo, esta parte de lo que es la parte educativa. Y en ese sentido, la UNAM, que publica este libro, pues por eso se mantiene a la vanguardia, porque es un libro que, haciendo un homenaje a Alfonso Nava Negrete, que fue un investigador, un maestro emérito de la UNAM, pues dedica a estos temas que tienen que ver con la administración pública. Habla, por ejemplo, de las políticas públicas y la planeación del desarrollo. Ustedes saben que, por ejemplo, cada 3 años, cada 6 años, por obligación, por determinación jurídica, por lo que dice la Ley Orgánica de la Administración Pública, se tiene que hacer sí o sí un plan municipal de desarrollo, un plan estatal de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, y se hacen. Pero los que hemos investigado y señalado las carencias de estos documentos, lo hemos dicho, yo lo he dicho en muchas conferencias y pláticas, el problema de los planes municipales, estatales y nacionales, es que carecen de dos informaciones, de 2 documentos, de 2 datos que son fundamentales para eso, para que suceda. El primero es que no tienen presupuesto. Hablan de obras que se van a hacer, de programas, pero nunca ponen cuánto cuesta. Por eso se quedan siempre en el aire y son generalmente irrealizables o no concluyen en el tiempo que se debe. Es decir, no tienen la factibilidad financiera, la factibilidad técnica para poder hacer que estas obras o programas se lleven a cabo. Y la otra carencia que tienen y que aprendemos en la administración pública es que no tienen indicadores de evaluación. Hay indicadores que miden, por ejemplo, cuántos son los metros cuadrados de áreas verdes que debería haber en una ciudad como Nuevo Laredo, o el número de camas por hospital por cada 1000 habitantes, o por ejemplo el número de respiradores artificiales, ahora con la pandemia que debe haber por cada 10,000 habitantes, o también el número de escuelas que debe de haber por el tamaño de la población. Es decir, las políticas públicas sirven para que en los gobiernos tengan claridad y un sentido de responsabilidad, para que sepan para dónde caminar y que no malgasten el presupuesto público en ocurrencias o en proyectos que no tienen ninguna factibilidad financiera o que no impactan positivamente
a la población. Para eso sirve la administración pública, y en este libro se detallan desde cómo se estructura un gobierno, desde el tema de la formación de los cabildos, de los congresos. Y hay un tema muy importante que seguramente ustedes, amables radioescuchas, han escuchado, en donde dice qué significa el Estado de Derecho. Fíjense, eso que lo escuchan ustedes en el sentido de que citado por especialistas, por escritores y por medios de comunicación. Entonces, ¿qué significa el Estado de Derecho? Y fíjense cómo describe el autor esta parte del Estado de Derecho, en el sentido que es entendido como el conjunto de datos generales o detallados sobre un tema determinado y permite el conocimiento de las distintas áreas del pensamiento y la actividad humana. Por eso los derechos humanos fundamentales se encuentran en el estar informado y en el acceder a la información sin más restricciones que las que señala el orden jurídico, en la medida que el ejercicio de este derecho implica una obligación para otros sujetos de derecho. Es decir, cuando ustedes escuchan que debe haber un Estado de Derecho, es precisamente el acceso libre que debemos de tener todos los ciudadanos como derecho humano a estar informado, y que si tú tienes alguna duda de algo de la administración pública puedas acceder a esa información. Eso es el Estado de Derecho, por ejemplo. Y el artículo 19 lo dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras. Lo que estoy haciendo ahorita yo, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, mi derecho de opinar sobre los temas, y ustedes tienen el derecho de saber, por ejemplo, de los temas que estoy hablando y solicitar información, en fin. Y en ese caso, si nos remitimos al artículo 6 de la Constitución, dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, perturbe el orden público, y el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Eso es el Estado de Derecho, eso lo dice el artículo 6, y es un derecho universal para todos los mexicanos. Es decir, yo tengo el derecho de manifestar mis ideas siempre y cuando no perturbe el orden público, o sea, que no arengue para causar un problema en la sociedad que dañe pues al orden institucional. Y también se tiene el derecho de réplica. ¿Qué es el derecho de réplica? Que cuando alguien está difundiendo o diciendo algún tema, yo tengo el derecho de ser escuchado. La réplica es como cuando estás ante un juez que te están acusando de un delito. Tú tienes el derecho de defenderte, ese es el derecho de réplica, y eso es parte fundamental de la administración pública. Y en el sentido estricto, todo poder emana pues de un proceso electoral, y también aquí se toman en cuenta esta parte. Hay leyes en cuestión de derecho electoral, inclusive pues en el programa de una administración pública siempre se inicia, por ejemplo, con la instalación de los órganos electorales, cuando va a haber un proceso electoral, luego con la determinación de los integrantes de los consejos municipales, distritales, luego con el cumplimiento de los partidos políticos para registrar su plataforma electoral. Y ojo, fíjense, es una obligación inmediata en que lo primero que tienes que registrar antes que al candidato, tienes que registrar la plataforma. Por eso, como decía Reyes Heroles, primero la idea y luego el hombre. Bueno, con este principio todos los partidos están obligados que antes de registrar candidatos, decir para qué los quieres, para qué quieres gobernar.
Y de ahí empieza la administración pública, de ahí empieza la idea, porque después de que ya se registran los candidatos, se va en proceso, los órganos electorales deliberan y emiten una constancia de mayoría. Entonces empieza la administración pública porque se instala un gobierno con una idea que se registró en una campaña en donde tú dices, oye, pues yo voy a querer que la parte de este programa de gobierno sea de esta manera, este proyecto de esta forma, y ahí es la administración, y se registra. Nadie puede decir que, ni puede sentirse sorprendido, porque todo está registrado. Es correcto, y esa plataforma se debe de plasmar en un plan municipal, estatal y nacional de desarrollo, y lo que decía hace rato es que esos documentos deben sí o sí tener indicadores de evaluación y presupuestos. ¿Por qué? Para que se le dé seguimiento a la política pública y ver la factibilidad técnica y financiera de los proyectos. Para hacer programas a largo plazo, porque los gobiernos terminan cada 3 años o cada 6 años. Y el problema que tenemos fundamentalmente en la administración pública en México es que no se le da seguimiento a los programas y los proyectos de gobierno. Es entre ocurrencias, entre pleitos políticos. Se daña mucho la administración pública porque luego se cambian buenas políticas públicas o prevalecen malas políticas públicas también, hay que decirlo. Entonces, si no medimos qué es lo que es correcto, que es eficiente, como en una empresa privada, pues a veces estamos confundidos o creyendo que algo está dando resultados cuando no lo da. Por eso es bien importante que aprendamos sobre derechos, sobre política, sobre justicia y sobre todo sobre administración pública, Miguel. Pues esta es la recomendación del día de hoy. Fíjate que